a mí me llega gente diciéndome, es que se me está yendo el tiempo, es que 25 años y no he hecho nada y sigo aquí y mis amigas ya tuvieron hijos, ya se casaron, ya se fueron a vivir a Estados Unidos, esto que lo otro. Entonces sí vienen muy ansiosos y vienen muy deprimidos y con una falta de motivación. De mi cosecha le llamo a la etapa de los 20 hasta como por los 28 más o menos, la segunda adolescencia. Hay algo importante. El tema con las nuevas generaciones es que el propósito de vida ellos lo ven cuando realmente es el medio. El tener un trabajo con el que te sientas satisfecho es un propósito de vida. Yo creo que el propósito de vida es algo más integral. Claro. ¿No? Va más allá. Hay muchísimas más opciones de carreras que antes. Sí. Aunque antes puede ser que había muchas, las válidas, y lo digo entre comillas, ¿no? Era que seas abogado, administración, abogado, vete de maestro, médico, ¿no? Sí. Nada más esas tres. Pero ahora hay carreras de nueva creación. Sí, hay demasiadas opciones. Entonces, los jóvenes al tener tantas opciones... Tanta oferta. Ya no saben porque ya todo está como muy diversificado y crea demasiada ansiedad porque no sabes dónde va a pegar el chicle. La generación de los 70s, por ejemplo, podían adquirir una casa involucrando el 30% de su sueldo. Actualmente, para tener una casa, yo necesitaría involucrar el 70% de mi sueldo y poner la casa de mis padres como aval. Un sueldo mínimo de 12,000 pesos. Y estamos hablando de una mensualidad de 4,000 pesos sin tener en cuenta el enganche de los 200,000 pesos que cuesta una casa. Y estamos hablando de una casa promedio de 1,000,000 de pesos. Respeten el ser esencial, porque si ustedes respetan el ser esencial de sus hijos y de ustedes mismos, van a saber elegir lo que quieren dedicarse y serán muy felices. Y si eres feliz, le vas a poner toda la pasión y todo el empeño para lograrlo. Que si tienes 25, que si tienes 26, que si tienes 27, todavía no estás en el trabajo que quieres, todavía no terminas la carrera, todavía no tienes hijos, todavía no encuentras a tu príncipe azul o a tu princesa encantada, no estás tarde. No, porque estás en el proceso. Exacto. Entonces, mi recomendación es que normalicemos el proceso. Bienvenidas, colegas, año nuevo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Primer podcast del año, además. Y tenemos sorpresas. Una sorpresa que les... Ay, No te preocupes. Dice, al rato a la salida. Al rato me vengo. Te voy a vengar. Es algo que prometió Lorena en el último podcast del año pasado. Sí. Bueno, fíjense que el público conocedor que sigue este canal nos propuso un tema. La chica se llama Vania Mildred y ella comenta que le encantó el episodio anterior. Y le muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. Y que le gustaría que habláramos de la etapa de los 20s y cómo encontrar tu propósito de vida. Y entonces, aprovechando que estamos en el 2024, ¿no? Iniciando, pues se nos hizo muy buena idea a todos, sobre todo a nuestro manager, pues hablar de este tema el día de hoy, ¿no? Y hace rato me decía Lorena, sería muy bueno decir que no todas las personas tienen propósito de vida. Pero aparte, ¿qué carajos es un propósito de vida? Ok. ¿No? Sí. Entonces, ¿ustedes cómo vivieron su etapa de los 20s? Para ir introduciéndonos en este tema. ¿Cómo fue que, por ejemplo, porque no es lo mismo los que nacimos en los 80s y vivimos nuestros 20s en los 90s, a los que nacimos en los 90s. Nacieron en los 90s y vivieron sus 20 en los 2000, ¿no? Okay. Entonces, empecemos nosotras. Ok, empieza tú. Las veteranas. Considero yo. Vamos por las primeras generaciones. Por no decirlo de otra manera. Bueno, mis 20s, yo los viví, yo considero que muy aprisa. Yo viví la vida muy aprisa. Yo tenía mucha prisa por vivir. Te correteaban. Sí, yo... Pero era Francisca López. ¿Por qué lo digo?
Porque yo me adelanté a mi etapa de los 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque por mis heridas de infancia, yo me casé, yo entré a estudiar ya casada. Yo tenía 18 años cuando me casé, la primera vez. Sí. Sí. O sea, yo tuve novio desde que estaba chiquita, de hecho. Ajá. O sea, era una niña y yo ya tenía noviecito. A mí me causaba curiosidad que yo iba entrando a la facultad y cuando me dijeron, ella está casada, y yo, ¿está casada? Ajá. Uy, qué chiquita, yo no lo podía creer. Todavía somos adolescentes Sí, acá. Sí. Ajá. Y me caso a los 18, tuve el novio con el que me casé a los 16, lo conocí a los 15, pero ya iba a cumplir 16. Me caso a los 18, entro a la universidad a los 19, me separo dentro de la carrera. Un año después. No, yo me separé a los 23 años. Ajá. Y por aquí me separo y por aquí me empato con... Era el relevo. Sí. Con el next. Entonces, sí, audiencia, sí, la psicóloga, la psicoterapeuta que ustedes vienen a ver, no tuvo ese tiempo de reflexión que se considera de 6 meses a 1 año. No lo tuve. Por eso, que vayan contigo, porque tienes mucha experiencia. Claro, mucho bagaje. De lo malo a lo bueno. Entonces, después de que yo me separo al poco tiempo, no poco tiempo, pero sí algunos meses después, inicio una relación con alguien. Ojo, en la primera relación no tuve hijos. En esta segunda relación, ya tenía 23, ya por cumplir los 24, y me embarazo, saliendo de la carrera. Salgo de la carrera, tengo a mi chiquillo, que es la sorpresa, ¿verdad? Es la sorpresa de hoy. Y me entero en el servicio social que estoy embarazada, ¿sabes? Ya pasan los años, yo me dedico a la psicoterapia, pero yo no pensaba dedicarme a la psicoterapia. Yo estudié psicología y ahí es cuando les quiero explicar que esta etapa, como la viví yo muy rápido, ¿no? O sea, pasaron cosas que yo no me esperaba que fueran a pasar por vivir tan rápido. Porque a mí me dijeron que no podía tener hijos, los médicos. Y te confiaste. Y me confié. Yo, porque estuve 4 años casada sin embarazarme. Porque nunca me cuidé. Pero no contaban con la astucia del papá de mis hijos. Entonces ahí tengo a Iván y ahí inicio a titularme y a especializarme en psicoterapia en los 2000, a finales de... O sea, nada te detuvo. No. En el 99, de hecho, creo que me titulé en el 99. Y de ahí en adelante, pues bueno. Mi vida fue así, muy rápida. O sea, la viví... A diferencia de Lore. Así. ¿No? ¿Tú cómo viviste tus 20? Pues mira, yo a los 20 no tenía un propósito de vida. Digo, realmente yo era una clásica adolescente... Que vivía su etapa. Que vivía mi etapa. Exacto. Esta parte de que moratoria en que no sabes qué vas a hacer, pero tampoco te importa. Y la verdad es que me dediqué a vivir la vida, ¿no? Y pasé como por añadidura todas las etapas. Estudié mercadotecnia, me salí en primer semestre porque no me gustó mucho. Luego entré a psicología. Acepto que sin saber si realmente era algo que me motivaba, ya estando en la carrera, pues me gustó. Y yo creo que mi propósito de vida lo encontré ya, pues como a los 25, 28 años, en donde, porque yo tampoco dije, bueno, yo quiero ser psicóloga clínica o psicóloga laboral. En nuestra época salíamos de psicólogas generales. Entonces, la vida me llevó sin querer a que mis primeros trabajos fueran en empresas. Y es como me defino como una psicóloga organizacional en ese tiempo. Y bueno, a partir de ahí, a partir de que yo ya tuve una estructura y ya había tenido cierta experiencia, es como tener ese muestrario, ¿no? De que ya ves más a futuro, ves oportunidades y es cuando dices, bueno, sí quiero hacer esto, es algo que considero me llena y de ahí, pero creo que también el propósito de vida va cambiando, va mutando. Conforme vas creciendo, vas teniendo más madurez, van cambiando las prioridades, ¿no? Entonces, muy probablemente mi propósito de vida que tuve a los 28 no es el mismo que tengo ahora. Claro. ¿Y tú, tus 20, cómo lo viviste?
Bueno, este año ya cumplo 30. Entonces ya puedo dar una reseña completa, creo yo, ¿no? Que parece de 15, Que ¿verdad? parezco de es que los 30 son los nuevos 15. Sí, Exacto. sí. ¿no? Y los 40, los nuevos 30. Sí. ¿Y los O 50? Pues son como los nuevos 35. Sí. Bueno, de niña yo tuve como, no sé si la fortuna o el privilegio de que siempre tuve claro que era lo que yo quería hacer toda mi vida, ¿no? No decía yo, ay, quiero ser psicóloga, porque pues no tenía yo esa palabrita en mi léxico de niña. Okay. Pero como nos comentaba Edith tras micrófono, yo también siempre tuve muy claro que quería ayudar a las personas y que para eso pues tenía que saber cómo, ¿no? Claro. Entonces ya la psicología no sé si apareció en mi radar y fue como terminé estudiando eso, pero a diferencia de Lorena, que coincido mucho contigo, o sea, como que yo me la pasé muy tranquila, la verdad, o sea, sin prisa, es como, bueno, las cosas se van a ir dando, pero yo sí tuve miedo. Okay. Sí tuve miedo porque me acuerdo que tenía mucho la ansiedad o sea, me provocaba ansiedad el compararme con mis padres, que mis papás se casaron cuando mi mamá tenía 23. A mí me tiene a los 24. Okay. Y yo, pues mi papá trabajando y nuestra casa y nuestras cosas y así, yo decía, ¿será que yo también voy a poder mantenerme, voy a poder tener un trabajo? ¿Y qué tal si no lo logro? Okay. Entonces nadie me metía el miedo, al menos no muy directamente, pero yo tenía mucho ese miedo. ¿Y qué tal si no lo logro, no? Okay. ¿Qué tal si no consigo un trabajo? ¿Qué tal si no termino la carrera? ¿Qué tal si no llego ni siquiera a la carrera? Me explico. O sea, sí traía mucho esa presión hacia mí misma de no sé si lo voy a lograr. Okay. ¿Sí? Okay. Y eso se fue disipando, obviamente, conforme los 20 se volvieron 22, 23, 24, 25. Para los 28 yo ya me sentía muy consolidada. Pero eso fue hace, ¿qué te gusta? 3 años, 8, 2, 3 años. ¿Sí? Pero así lo viví yo. Y siento que la presión aumenta, o sea, esa presión que yo sentí. Creces. No, o sea, aparte, aumenta entre más jóvenes son las generaciones. O sea, las generaciones que están detrás de mí se sienten todavía más presionadas de lo que yo me sentí. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Sí. ¿No? Okay. Pero fíjense que algo que yo estoy notando ahorita es que yo sí viví la vida muy rápido, desde que era una niña hasta mis 20, ya en los 40 ya me calmé. Ya se aplacó. Ya me aplaqué. Ya se sentó la señora. Tengo mis dudas. Siéntese, señora. ¿No? Tú cállate. Entonces, escuchando a Lorena, ella vivió su juventud, vivió sus etapas muy bien, o sea, y yo fui testigo de eso, porque ella y yo estudiamos en la misma generación y en el mismo salón. Tuve el privilegio de conocer a Lorena desde entonces. Y lo que yo quiero decir es que a diferencia de ella, aunque yo viví la vida muy rápido, desde que yo tuve uso de razón, yo sabía cuál era mi propósito de vida. Porque esos son los beneficios que nos dejan las heridas de infancia. Por la herida de abandono que me define, ¿no? Que es la herida principal que tengo, siempre sentí la necesidad de ayudar a la gente. ¿Cómo? No lo sabía. Pero desde chiquita yo me imaginaba llegar a la primaria con un botiquín. Porque si a alguien le pasaba algo, yo le iba a ayudar. Si se desmayaba. Porque yo veía que pasaban accidentes en la primaria, ¿no? Yo decía, yo la voy a ayudar, ¿no? Y luego, conforme fui creciendo en el bachillerato, yo vi en un evento a unas paramédicos. Vi a los paramédicos llegar y vi a una chava vestida de paramédico y yo dije, yo quiero ser paramédico, ¿no? Okay. Y ya luego fui cambiando y yo dije, no, quiero ser médico, ¿no? Ajá. Todo era ayudar a gente, ¿no? Y ya luego dije, ahí cambié un poco y dije, quiero ser comunicóloga. ¿Ustedes por qué creen que hacemos podcast? No crean que porque estamos frustradas en comunicación. Entonces, no, mentira. Hoy no me va a venir nadie a consulta con estos podcasts. Bueno, y
yo dije, me encanta la comunicación. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación yo quiero ayudar a la gente, ¿sí? Pero me llegó el momento que tú estás mencionando, que ya no sabías ni qué, ni para acá, ni para acá. Porque yo dije, yo sé, yo nunca dije mi propósito de vida, nunca lo dije así, pero yo decía, yo quiero ayudar a la gente, me quiero dedicar a algo para ayudar a la gente. Y dije, ¿qué hago? Porque conocí la psicología y dije, o comunicación o psicología. Total que una película, porque también, ojo, o sea, puedes encontrar tu propósito de vida en un instante. Y por eso tienen que estar muy atentos. Ya luego vamos a hablar de eso. Y una película me definió qué era lo que quería estudiar. Porque yo dije, quiero ayudar a la gente. Y cuando yo vi esa película que fue El silencio de los inocentes, yo dije, quiero ser criminóloga. Porque quiero entender la mente criminal, evaluarlos. Y yo, inocentemente, ¿verdad? Me quiero parecer a Jodie Foster. Sí. Y ayudar a ese sector relegado y discriminado, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ser criminóloga. Y dije, yo quiero ser criminóloga. Y fue cuando dije, yo pensé así, estudio psicología y me especializo, licenciatura en psicología y me especializo en criminología. Tan es así que Lorena y yo hicimos nuestro servicio social en los Cerezos del Estado. Yo hice mis prácticas en el penal de Allende. Y todo el mundo me decía, Edith, estás loca. ¡Qué miedo! Que estás loca. Que no sé. Y a mí me decía mi mamá, oye, Edith, ¿qué te pasa? Y yo me sentía Jodie Foster en el penal de Allende. ¿No? Yo disfrutaba entrevistar a los internos. Para mí era mi pasión. Tenía yo un miedo porque era una mazmorra por dentro. Imagino. Una mazmorra. Y cuando es fulanito de tal, a la reja. Y entonces llega contigo el interno, tatuado, ¿no? Bueno, impresionante. Yo feliz. Bueno, cuando nos vamos a los Cerezos del Estado, llegamos primero a Córdoba y luego fuimos a Coatzacoalcos y estuvimos en mi sueño dorado, en un cerezo tipo, ¿no? ¿Qué es un cerezo tipo? Es los cerezos que se diseñan para mucha población y que tienen toda la estructura para poder tener internos de alta peligrosidad, ¿no? Y de baja peligrosidad. Pues nosotros fuimos a actualizar los expedientes. Yo estaba fascinada. Y yo dije... Disneylandia. Sí, yo estaba fascinada. Eso fue un año para mí. Bueno. Era una brigada que habían formado, eran psicólogos, sociólogos y abogados. Entonces, en esa época, no sé si todavía, había muchos expedientes que estaban rezagados y era gente que podía estar, por no tener dinero, estar todavía pagando una condena de 12, 10 años cuando solamente había sido por un robo de frutos porque el árbol estaba en medio de donde, ¿no? Sí. Entonces demandaban y ahí por no tener para acelerar los expedientes, entonces ahí seguía preso el pobre hombre. Bueno, y nos teníamos que chutar expedientes de este tamaño, ¿saben? Y evaluarlos a solas, a cada uno, a cada interno, ¿no? No, para mí fue la mejor experiencia del mundo, pero me embarazo y ya tuve que ser mamá, ¿no? Y pues dije, pues no, ¿verdad? No, o sea, como que no hace clic la criminología con la maternidad. No embona. No embona. Entonces dije, ¿qué hago? Y muy triste llegué con una maestra muy inteligente, muy sabia, que es Lulú. Ay, se me olvidó su apellido. Ay, se me olvidó su apellido. Bueno, a mí también. Bueno, una catedrática para nosotras que conocemos, muy importante dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Y me dice, ¿a qué te vas a dedicar? Y yo así de... Pues a cuidar a Iván. Dije, pues yo pensaba ser criminóloga. Y luego, ¿dónde hiciste tu servicio? Le digo, en los Cerezos del Estado. Y luego, ¿por qué no? Le digo, porque estoy embarazada. Me dice, ok, sí, te entiendo. Es un medio difícil para estar con un bebé, ¿no? Y ser mamá. Le digo, ¿y qué has pensado? Le dije, es que no sé, porque me llama la atención la psicoterapia, pero creo que pues hice un servicio social que no tiene nada que ver. Y me dijo,
Al contrario. Ujú. Si tú tuviste la capacidad de estar un año practicando con internos en un cerezo o en los cerezos del Estado y no le tuviste miedo a eso, ¿tú crees que le vas a tener miedo a atender pacientes? Claro que no. Depresivos y ansiosos, ¿no? Exacto. Sí. ¿No? Y yo me quedé así y dije, sí, es verdad, ¿no? Me dice, porque para ser psicoterapeuta, Edith, necesitas muchos, Tanates. porque no es cualquier cosa. Sí. Y si tú pudiste enfrentar ese medio tan difícil practicando en los cerezos, trabajando con gente con mente criminal, Es que te a bautizaste cualquier con cosa, fuego. a cualquier cosa te puedes Ajá. enfrentar. Y yo dije, es cierto. Entonces fue ahí cuando ya inicié mi camino en la psicoterapia. Y ahí, y hasta la fecha, mi propósito de vida se cumplió. O sea, mi deseo se cumplió, ayudar a la gente. Ujú. A eso me dedico, ¿no? Entonces, ahora, me gustaría que pudiéramos platicar acerca de... Ahora, yo estoy viendo, como decías hace rato, que las generaciones atrás de ti, pero las generaciones ya adelante de ti, les está costando mucho trabajo encontrar sus propósitos de vida, ¿no? Ujú. Su vocación, ¿no? Y que muchas veces se puede confundir con el deseo, porque una cosa es el deseo, otra cosa es el gusto y otra cosa son los propósitos de vida. Y eso se puede confundir, ¿no? Entonces, ¿qué sería de alguna manera en psicoterapia cuando nosotros trabajamos? ¿Qué trabajamos con los pacientes para ayudarlos en este tema? Porque a mí, por ejemplo, lo estábamos platicando hace rato, a mí no me ha pasado que llegue alguien y me diga, vengo a consulta porque quiero saber cuál es mi propósito de vida. No, hasta ahorita no me ha pasado. Lo que me ha pasado es que me dicen, Edith, mi hijo no sabe qué estudiar, mi hija no sabe qué estudiar. ¿Qué nos recomiendas? Un diagnóstico vocacional. Pero dentro de un diagnóstico vocacional, que por cierto Lorena es la que se encarga de eso, se hace una entrevista inicial, ¿no? Para ayudar al paciente, porque puede ser que sí sepa cuál es su propósito de vida, pero no se ha dado cuenta, ¿no? Y poder orientar en la primera entrevista y elaborar una batería de pruebas para un diagnóstico vocacional y entonces, a través de la vocación, encontrar un propósito de vida. O sea, los psicólogos hacemos eso, ¿saben? Entonces, ¿ustedes cómo ven? O sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo actualmente, a diferencia de nosotras? Porque Lorena dijo algo muy cierto, que ella vivió su vida muy tranquila, disfrutando de sus 20s. Ahorita yo veo muchos chavos que están mega ansiosos, ¿no? Con ataques de ansiedad, con depresión. Sí. Están muy sobre jóvenes. todo, sí, sobre todo. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Mira, lo que decías de las evaluaciones vocacionales y demás, sí, a mí me ha tocado directamente que vengan y me digan, es que no sé qué hacer, no sé cuál es mi propósito. Vengo aquí porque me gustaría enfocar eso. Ah, sí. Así me lo dicen, tal cual. Oye, pues vamos a hablar de objetivos. Me gustaría enfocarme en un proyecto o en un propósito de vida. ¿Por qué no tienen claro eso? Yo observo varios factores y ojo, experiencia, no que lo haya leído en ningún lado. Para empezar, y no me van a dejar mentir, hoy por hoy hay muchísimas más opciones de carreras que antes. Sí. Aunque antes puede ser que había muchas, las válidas, y lo digo entre comillas, ¿no? Era que seas abogado, administración, abogado, vete de maestro, veterinario, o médico, doctor. Médico, ¿no? Sí. Nada más esas tres. O sea, o eres contaduría médico. También era muy de nuestra época. Sí, exacto. Pero ahora hay carreras de nueva creación. Sí, hay demasiadas opciones. Entonces, los jóvenes al tener tantas opciones, tanta oferta. ya no saben
porque ya todo está como muy diversificado y crea demasiada ansiedad porque no sabes dónde va a pegar el chicle. Eso por un lado. Por otro, también tomando en cuenta la generación que los crió. Sí, porque claro. nos decía Iván anoche. Claro. Un poco, no sé si diciéndole a su mamá de, mamá, por Dios, en tu época no había valían terrenos. 200 pesos los terrenos. Iván, ¿no?, es el manager. Sí. Y el manager es mi hijo. Ahorita lo van a conocer. Por el cual no pude ser criminóloga. Ajá. Pero valió mucho la pena. Pero valió muchísimo la pena. Claro. Así es. Gracias a eso estamos nosotras aquí. Exacto. ¿No? O sea, Edith lo parió y él nos parió a nosotros. Así es. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les contaba, ¿no? En mi caso yo decía, pero es que mis papás a la edad de 20 y pocos, o sea, casi tenían 20 y ya tenían la vida resuelta. Así es. Entonces, Sí. yo tenía 22, 23, 24 y no tenían nada de lo que ellos sí tenían. ¿Me explico? Pero a ver, ahí está. ¿Realmente tenían la vida resuelta o fue lo que les tocó vivir sin cuestionarse? Porque antiguamente, ¿cuál era el propósito de vida de una mujer? Casarse y procrear. Criar a sus hijos, esa es ser otra. ama de casa. Esa es otra. Era lo que se esperaba en Exacto. esa época. Sí, Entonces, claro. ¿qué nos pasó a Edith y a mí? Sí. Que ya no fuimos las que esperaban casarse. Ya habíamos hecho una carrera y obviamente teníamos que desarrollarnos profesionalmente. Bueno, que yo lo hice al revés. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando ya salí de la carrera, sin saber qué hacer, me ofrecieron un trabajo ahí en el municipio de donde yo soy, de Tlacotalpan, Veracruz, Patrimonio de la Humanidad. Visítenlo. Orgullosamente. Orgullo, sí. Andaba un programa que se llamaba Educación Inicial, que era como dar prácticas de crianza a la gente de las comunidades súper metidas, ¿no? Yo me iba en bicicleta con una amiga, yo era la coordinadora y tenía como las supervisoras, ¿no? Entonces, al estar en esas comunidades, en una ocasión a mí me llamó mucho la atención que las personas, o sea, las familias que vivían a la orilla del río o que viven a la orilla del río, ya en la tarde nosotros dábamos el curso y nos esperaban y tú veías qué tranquilas estaban ya sentadas en su sillón, afuera, viendo el río, tomándose su vasito de agua de sabor. Y yo las veía tan tranquilas que yo decía, ¿por qué yo no nací con esa falta de no querer hacer una carrera? ¿Por qué no nací de decir, bueno, mi propósito de vida es tener una familia y estar tranquila? ¿No? Porque yo quería eso también. Porque es lo que tú dices. Era lo que se esperaba. Sí. Ya estábamos programadas desde los siglos XIX, ¿no? Desde antes, que así tenía que ser. Eso es lo que pasaba. Exacto. Y a nosotras ya nos tocó otra época de la mujer profesional. Exacto. Digamos que una exigencia más es cuando se estaba formando el tema Así de que es. la mujer, bueno, pues puede ser profesionista, Sí, que sí. se tiene que desarrollar. Sí, pero también tiene que ser ama de casa y parir. Ajá. Claro. Que se desarrolla a partir de la industrialización, ¿no? Y viene esa presión. Y ahora, imagínense, nosotras no vivimos la presión que Iván vive ahora, pero como lo dice bien Lorena, el ejemplo me pareció maravilloso, de una idea que ya estaba sembrada en este chip que nos instalaron, de que la mujer solamente podía ser ama de casa, pues súper tranquila las veías en el río rascándose la panza, ¿no? Precisamente porque a lo mejor ellas no se visualizaron Exacto. con una profesión. Pero Entonces es como cuando te preocupas porque el gatito nació ciego y dices, ay, pobrecito, no ve, ¿no? Ajá. Pero realmente para el gatito no hay ningún problema porque el gatito ya nació ciego. Para él es normal. Para él es normal. Exacto. Y tú no. Exacto. Tú ya naciste con esta época de los años, ¿qué será? ¿50, 60? Que se empezó a dar esto de Pues yo creo que, como en los 20, 70. 20, Ajá, bueno, 30, eso. De que ya la mujer empezaba, y sobre todo más en la época de los 50, 60, porque todavía como que había resistencia, pero ya se había industrializado esta idea. Claro. ¿No? Bueno, luego llegan los 2000 y ahí viene todo este bagaje. Auméntale ahora que hay otra cosa, un factor importante para mí, que no tuvimos nosotras, que fue la sobreestimulación. Porque actualmente un niño chiquito está sobreestimulado por todos lados.
por todos lados. Ya hicimos un podcast acerca hablando de las redes sociales, ¿no? Bueno, la sobreestimulación a nivel cerebral afecta demasiado. Entonces un niño desde chiquito ya está estresado porque ya ve que niños chiquitos de una edad, ¿qué te gusta? Hay youtubers, niños. Había una niña muy famosa, no me acuerdo cómo se llama, que seguían mis hijas. Ya la niña ya adinerada, ya con una posición realizada. Realizada. Exacto. ¿No? Y luego los bloggers, los influencers, los TikTokers, los no sé qué, los no sé cuánto, y empieza esta presión por la sobreestimulación de estas generaciones después de ti. Claro, y a eso súmale otra cosa que yo me he dado cuenta. Leí por ahí, y aparte lo he visto, que con el paso de las décadas, la etapa de la adolescencia se alarga. O sea, el tiempo que dura se alarga. Sí. Entonces se está viendo personas que se independizan y salen de casa de sus padres hasta los 30. Sí, ¿no? claro. Hasta como finales de sus 20s, 30s, 35. Y mientras... Y hasta ha pasado que de 40 y ahí siguen. Claro. Y mientras tienen trabajos por ahí, pero sobre todo a lo mejor están terminando una licenciatura, porque como que se la llevan lenta o bueno, factores X, ¿no? Claro. Están terminando una licenciatura, una maestría, doctorado. un doctorado. Sí. No, alargan el tiempo para trabajar. Sí, su tiempo su etapa de estudiante se puede alargar hasta 13 años. Sí. Después del tiempo normal de la licenciatura. Así y es. entonces no son económicamente independientes ni estables, entonces los papás pues todavía tienen que hacerse cargos de ellos. Súmale a eso la presión de las redes sociales. A mí me llega gente diciéndome, es que se me está yendo el tiempo, es que 25 años y no he hecho nada y sigo aquí y mis amigas ya tuvieron hijos, ya se casaron, ya se fueron a vivir a Estados Unidos, esto que lo otro. Entonces sí vienen muy ansiosos y vienen muy deprimidos y con una falta de motivación y que todo, o sea, es una cola que se va pise y pise y pise y pise y pise. Pero eso sí lo he visto mucho, que yo incluso de mi cosecha le llamo a la etapa de los 20 hasta como por los 28 más o menos, la segunda adolescencia. Pues es que la adolescencia tardía es hasta los 25, 26 años. Lo que pasa es que, bueno, legalmente aquí es a los 18, en Estados Unidos a los 21, ¿no? Hay algo importante. El tema con las nuevas generaciones es que el propósito de vida ellos lo ven cuando realmente es el medio. Para ellos el propósito de vida es ser influencer, es ser millonario y tener mucho dinero sin hacer mucho esfuerzo. Sí, porque confunden. O me dicen tener estabilidad. Y yo, ¿qué es eso? Exacto. Tener todos como les dicen, símbolos de estatus social, ¿no? Pero realmente eso es un propósito de vida. El tener un trabajo con el que te sientas satisfecho es un propósito de vida. Yo creo que el propósito de vida es algo más integral. Claro. ¿No? Va más allá. O sea, a lo mejor yo quiero tener dinero, quiero tener estabilidad económica porque mi propósito de vida, como dice, bueno, mi propósito de vida es tener un rancho en donde pueda rescatar gatos, ¿no? Ese puede ser mi propósito de vida. Que yo sé que sí lo es. Es mi sueño. Y el medio es el que yo pueda ser solvente económicamente. Y para eso necesito tener un trabajo con el que me sienta a gusto, ¿no? Y es que aparte tiene que ver toda esta parte espiritual, o sea, es algo más profundo que simplemente un logro profesional. Exacto. ¿Saben qué? Perdón. En pocas palabras, el propósito de vida es congruencia. Exacto. O sea, congruencia entre lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer, lo que quieres hacer, exacto, lo que puede aportar, ¿no? Al mundo o a la sociedad, a la sociedad, ¿no? Sí, y que te genere un estado constante de satisfacción, de que puedas sentir esa satisfacción del deber cumplido de manera constante, para que tú puedas tener la solvencia económico-material, para que puedas dejar un legado positivo en el mundo y para que tú puedas, no quiero decir feliz porque es una emoción pasajera, pero para que tú puedas estar en paz. Exacto. ¿Sí? Para mí,
para trabajar con propósito de vida, primero hay que trabajar en entender lo que es la congruencia. Exacto. ¿Sí? Y que para mí o para cada quien es lo que te va a dar esa satisfacción, ¿sí? Porque a lo mejor puede estar en muchos aspectos de tu vida. No sé, en la parte de la salud, a lo mejor para mucha gente el propósito de vida es estar saludable, tener una buena imagen, a lo mejor para alguien el propósito de vida es ser feliz, pero ¿qué es ser ¿Y lo feliz? demás? Exacto, Sí. ¿no? Entonces, Ajá. sí está integrado Ujú. como que de muchos combos Sí. Claro. que tienes que saber identificar. Es que es un proceso para llegar al propósito de vida. Sí o sí es un proceso. Algunas personas lo intuimos y lo sabemos desde niños, como me pasó a mí. Algunos no, lo encuentran a la edad de 20 y tantos años ya laborando, como le pasó a Lorena, ¿no? O a ti, como te sucedió a ti. O sea, es diferente, pero de alguna manera, para mí es importante de todo lo que ustedes dijeron, yo le aumentaría algo nuevo. Aparte de que que se pueda entender que para encontrar un propósito de vida es un proceso interno con el cual tienes que trabajar. Exacto. Para poder entender cuáles son tus gustos, tus deseos, qué sabes hacer, cuál es tu vocación, todo esto. El que puedas disfrutar, ya que encuentres el proyecto de vida o el propósito de vida, es que para lograrlo disfrutes el proceso que implica hacerlo. Vivirlo con conciencia. Porque si, imagínate, si yo, por alguna razón, yo hubiera decidido estudiar criminología porque mis padres o mi mamá me dijo, yo me frustré y yo quiero que seas criminóloga y me voy a hacer el servicio social en los Cereces del Estado, con un miedo y con un entripado Claro. y infeliz. O sea, no estoy disfrutando no estoy disfrutando el proceso que me va a llegar a lograr mi propósito de vida. Entonces, hay que disfrutar el proceso. Así como cuando nos proponemos en inicio de año bajar de peso, ¿no? La gente no disfruta hacer ejercicio. No lo disfruta. Porque Y por eso no entienden como para qué o por qué. Exacto. Entonces, cuando de alguna manera deseen algo y quieran lograrlo, póngase a pensar, ¿qué tendría yo que hacer para poder llegar a esa meta, pero que el proceso no lo sufra, sino que el proceso lo pueda disfrutar? Claro. ¿Sí me explico? Sí. Fíjate que yo difiero un poco en esto. El tema de lograr un propósito de vida, tenemos que estar consciente que en el camino va a haber muchos obstáculos. Y no es, ay, sí, disfruto mucho que no pueda, no sé, lograr esa posición en esa empresa porque estés parte del proceso de ¿no? O sea, no, son obstáculos que vas a tener que enfrentar y que vas a tener que superar y que te van a dejar un aprendizaje, que te van a ir dando esa visión más concreta de qué es lo que quieres y no quieres. O sea, ese sufrimiento es necesario. No, lo que pasa es que lo estás confundiendo. Yo a lo que me refiero es que cuando tú ya tengas idea de lo que quieres, que es ¿no? Tú puedas de alguna manera disfrutar de lo que elegiste hacer para lograrlo. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo quiero cambiar mi cuerpo, ¿no? ¿Qué deporte me puede ayudar a cambiarlo? Sin operaciones, obviamente, ¿no? O sea, Entonces, como tener clara la meta. Clara, ajá. Entonces yo digo, pues yo no me voy a, como le digo a Lorena, yo no corro. Lorena corre, ¿no? O sea, para Lorena mantenerse delgada y fit, ella corre y disfrutas correr. Y le dije a Lorena, no, yo ni loca. Yo no corro ni loca. Gente que no le gusta correr. No me gusta correr. Pero ¿sabes qué me encanta desde que soy jovencita? Entrenar El gimnasio. con pesas. Me encanta, lo disfruto. Hay gente que no. Ay, Odia el no, gimnasio. A mí me aburre. A mí también. Odio el gimnasio. Pero Sí. tú, ¿qué te gusta para El ballet. El ballet. Sí. Exacto. A eso me refiero, Lorena. A disfrutar el proceso que te lleva a lograr tu propósito de vida. En este caso, el propósito de bajar de peso y mantenerte saludable. ¿Sí? Claro. Yo creo que lo que tú te refieres es al hecho de que no te hagas concha, creyendo Que va a venir. Que no me refería yo a eso. precisamente esta parte tiene que ver mucho con los jóvenes
es esta gratificación instantánea, como decía, la sobreestimulación, o sea, la dopamina al día. Ellos todo el día están con la dopamina hasta el tope, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es tan fácil encontrar contenido, o sea, todo tiene una gratificación instantánea. Uh-huh. Una gratificación ¿sí? inmediata. Entonces, el hecho de trabajar para un propósito de vida, eso implica esfuerzo. Uh-huh. Claro. ¿Cuál es el sueño del adolescente ahora? Es triunfar como TikToker o como influencer, Uh-huh. porque eso es instantáneo. Es un día decides hacer un podcast o un TikTok uh-huh. y en un mes por un accidente pendejo, Sí. ¿no? O porque a alguien le llamó la atención una expresión, una pendejada se hace viral. Ajá, y esa persona en 3 meses ya tiene un poder adquisitivo enorme, ¿no? Y lo presume aparte en las redes. Esta chica, ¿no? Yerimoa. Ay, no, muchacho, no nos vaya. No nos vaya. No, pero, o sea, podcast. como un ejemplo de que estas cosas suceden, ¿no? Exacto. Estamos opinando de ella. Un adolescente que ve eso lo tiene como un patrón a seguir, ¿no? Ah, mira, es bien fácil, o sea, hacerte famoso en las redes y tener mucho dinero. Sí, y qué bueno que lo puntualizas, Lore, porque sí se cae mucho en eso, mucho en eso. Y entonces, cuando yo digo disfruten el proceso, es a lo que yo ya expliqué hace rato, pero lo que dice Lorena es muy cierto. Sí, hay mucho joven de que, bueno, no me funciona esto y como no tienen el placer inmediato, no logran el disparo de dopamina que les da ay, se me olvidó la frase. La recompensa. Ajá. El estímulo, la recompensa inmediata, el placer inmediato, pues lo dejo. Sí. Y no sé qué, lo dejo. Sí. Lo dejo. A eso se refiere Lorena. Fíjense que ya tendrá como una década que las empresas, en este caso, alguna vez escuché en un congreso una conferencia de una directora de recursos humanos de Banamex, y desde esa época ellos ya tenían segmentado su personal, o sea, su mano de obra, y los segmentaban de acuerdo a cómo están segmentadas las generaciones actualmente. Entonces, los puestos en donde eran como muy, como más técnicos, en donde era sin tanto análisis, o sea, no tanto de staff, en ese lugar tenían a lo mejor de la generación Y, ¿no? En puestos en donde eran gerencias y, no sé, coordinación, no sé, puestos de mandos medios, ahí tenían a personas de la generación X. Y los veteranos los tenían como ya posibles, gente nada más para trabajar en responsabilidad social, pero que todavía podían permear a, no sé, a los de la generación X para que pudieran tener un desarrollo. Y una de las razones por las que tenían gente de la generación Y en ciertos puestos es porque ellos no crean permanencia. O sea, un chavo de ahora dice, a mí me gusta trabajar por resultados, no por tiempo, y si no hay otra cosa, next. Y se cambian, o sea, ellos no me siento bien exacto, aquí, me voy. Entonces, lo que tenía esta empresa era que era una rotación programada. Sí. Y sabían cómo administrar muy bien o gestionar, ¿no? Qué generación en cada posición. ¿Por qué? Porque dependía de eso. O sea, los de la generación X a lo mejor sí tenemos esa como parte de nuestro proyecto de vida, a lo mejor es que sí tenga yo una dirección en una empresa importante en donde me pueda jubilar, por ejemplo. Y hacer antigüedad. Hacer antigüedad. Ahora ya no. Ahora ya no. Y no es malo. No es malo, pero sí caen en el riesgo de lo que dice Lorena. O sea, estos chicos de las generaciones de Iván para acá, es así como 8 horas y me vas a pagar tanto. Y no, olvídalo, bye. Y así están, sí. ¿no? Pero también, a ver, espérame tantito, a ver, por algo se empieza. Claro. Porque esa es otra. O sea, no sé, al rato vamos a hacer la entrevista y vamos a ver qué opina nuestro manager. Ajá. Pero yo sí he observado eso que dice Lorena. Hay mucho muchacho que no puede tener y no está dispuesto a tener que estar en un trabajo empezando desde cero. Les cuesta. O sea, ¿por qué? Porque por todo eso que ya dijimos.
Y el chip que nosotras tenemos es un chip que de alguna forma pues nos ha hecho ser más estables, ¿no? Porque ahí estamos picando piedra y hacemos antigüedad. Bueno, las personas que trabajan en empresas, porque nosotras trabajamos en la práctica privada, ¿no? Pero estas generaciones de actualmente, yo siento que por eso también es otro factor que les cuesta mucho trabajo encontrar su propósito de vida, ¿no? Porque es de, no me voy a estar dedicando a estar en una empresa 8 o 12 horas para que me paguen. Sí, lo ven, exacto. ¿no? Para que me paguen un sueldo de 6,000 pesos. Están locos. Pero es que lo que te ofrecen esas empresas no es congruente con esos propósitos de vida. Exacto. No es que esté mal la empresa o esté mal el chico o la chica. Por eso yo decía, es como tú decías, es todo un proceso de autodescubrimiento. Y pues no sé si estén de acuerdo, pero yo les digo, mira, últimamente si tienes que andar picando flor hasta que encuentres, hasta que te definas, exacto, pues velo como que también es parte del proceso. Y que no estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo. Porque estás invirtiendo para poder encontrar lo que realmente quieres. Claro. Si es que no lo tienes claro, ¿verdad? Exacto, que era precisamente lo que yo quería rescatar en esta podcast, que era esto, que no todos tenemos un objetivo de vida. Y hay mucha gente que dice, bueno, ya todo el mundo lo tiene. Y como dices, así como tú desde que chiquita lo tuvieron bien definido y ahora sí que tienen su misión, su visión y la misión la tienen bien concreta de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como dice Edith, si quiero tener un estilo de cuerpo que yo me propuse, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al gimnasio, ser constante, llevar cierto tipo de alimentación, dormir mis 8 horas, ¿no? Claro. Exacto. Pero si tú no haces estas actividades esta misión que tienes que tener para lograr esa visión que tienes, no se va a lograr. Exacto. Y es con el tiempo. Va. Así es. Bueno, pues entonces vamos a proceder con la entrevista. Que pase el invitado. ¿No? Que pase. Y bueno, antes... ¿Sabes qué? Creo que sería bueno explicarle a la audiencia por qué Iván es nuestro entrevistado el día de hoy. ¿Cuáles son sus características para que nosotras lo entrevistemos en este tema? Sí, exacto. Miren, lo que pasó es que cuando Iván estaba editando los podcasts anteriores, encontró y nos hizo ver, porque pues nosotras la verdad es que no nos da la vida con el trabajo que tenemos, por eso tenemos managers. Y no le sabemos a la tecnología. Y no le sabemos. Él dijo, miren, hay este comentario, creo que es importante, bla, 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 y estuvimos de acuerdo, pero ante la polémica de cómo estructurar este podcast, porque son 3 generaciones. Sí, no crean que nos sentamos aquí a hablar a lo puro güey. A lo puro güey, no. Se prepara un resumen y cada una estudia y de cada una prepara el tema, pero se manda un resumen para que nosotras nos podamos guiar, porque si no nos vamos como en gorda en tobogán. Entonces, por eso necesitamos un límite. Y a mí se me complicó mucho hacer el resumen. Entonces, platicando, se me ocurrió la idea, porque Iván nos ayuda mucho también en la parte de la logística, y opinando, porque le pedimos su opinión, porque es un chavo de 26 años que conoce más de todo lo que es importante en las redes sociales. O sea, ¿cuáles son lo que más de alguna manera un chavo de tu edad le gustaría saber? Porque nosotros sabemos lo de nuestros 50 y de los 29, pero de los 20 y tantos no. Entonces Iván es nuestra referencia. Y yo lo invité a que lo entrevistáramos. ¿Por qué? Porque él es un chico que tiene una historia en que ya lo verán, ya la conocerán, y que de alguna manera él se ha tenido que enfrentar a todo esto que hemos hablado. Porque nosotros tenemos esta experiencia de los 80s, de los 90s. Claro. Tú de los 2000. Del 2015, pero él se está enfrentando a los 2020s, ¿no? Entonces, para que todo eso sea completo y como vean que este podcast es muy completo, pues por eso lo invitamos. Multifacético. Así es. Sí. Y con ustedes, nuestro manager. Hijo de Edith.
Bueno, lo presento. Este jovenazo de 26 años Fue el que impidió. fue el que pidió que yo fuera criminóloga. No es cierto, mi amor. No Ah, es mi vida. cierto. Tiene heridas de infancia el pobre. Pues ni modo, las tuvo que tener. Por eso lo mando a psicoterapia con alguien muy bueno, que está aquí sentada. Me hace suma el guiño acá. Bueno, mi hijo se llama Iván, tiene 26 años, es un chico que estudió comunicaciones un tiempo, estudió cine, por eso todo esto. Que este proyecto que estoy trabajando junto La con él. production. Ajá, exacto. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir de él. ¿Qué puedo decir yo, verdad? ¿Qué puedo Claro, decir yo? claro. Estoy muy orgullosa de mi hijo. Y pues si tú te quieres de alguna manera también presentar, Iván, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De qué la giras? ¿Quién eres? Si eres soltero, ¿estás casado? Doble de Keanu Reeves. Para que las chicas aquí sepan. Sí. Sí, soy casado. Jesús. No, sí, tengo novia. Bueno, tengo 26 años, estudié Ciencias de la Comunicación, pero no terminé la carrera, porque me fui a Puebla a estudiar cinematografía y no terminé la carrera porque vino la pandemia. Y me tuve que regresar a Veracruz y pues como que realmente sentí que no estaba aprovechando mi tiempo en la carrera, Ok. porque sentía que todas las cosas que había aprendido, la mayor parte, las podía hacer por mi cuenta y me salí. Creo que fui muy ingenuo o muy valiente, una de las dos. Pero pues actualmente estoy trabajando en este podcast y en otros proyectos personales que tienen que ver con las cosas que realmente me gusta hacer. Ok. ¿Cómo viviste tú ese proceso del que hablamos, del proyecto de vida? ¿Realmente tuviste esa inquietud desde que naciste? O sea, bueno, esa definición de qué era lo que querías, ¿o te pasó como a mí en el camino? Como camarón. Como camarón. No, realmente sí me enfrenté al ¿cómo le voy a hacer? Me acuerdo que cuando estaba en la primaria, yo decía, ¿cómo se compra una casa? Y dije, bueno, seguramente no va a ser algo a lo que realmente me vaya a enfrentar muy pronto. Y cuando me di cuenta ya tenía 26. ¿Y ahora quiero una casa? Sí. Y ahora quiero una casa. Pero sí he tenido pues etapas en las que me he sentido como sin rumbo. Sobre todo porque le quise jugar al Independiente y me salí de la universidad 2 veces. Pero también está la parte de que actualmente, bueno, ustedes estaban mencionando de hay gente que todavía vive en su casa y tienen 30 años. Y pues puede sonar asombroso para, por ejemplo, me estuve investigando la generación de los 70s, por ejemplo, podían adquirir una casa involucrando el 30% de su sueldo. Actualmente, para tener una casa, yo necesitaría involucrar el 70% de mi sueldo y poner la casa de mis padres como aval. Realmente el poder adquisitivo de los 70s comparado con el poder adquisitivo que nosotros tenemos está muy difícil. Sí, claro. Y hay varios estudios precisamente sobre eso. Y es como una cuestión angustiante porque tenemos la presión por una parte de ser exitosos, como decía Lorena, de que se ven en las redes sociales, el tengo que brillar, tengo que salir, tengo que hacer esto, pero por otra parte también se siente la presión de parte de los padres como de, bueno, ¿y cuándo te vas a ir, no? Y más que nada, yo no siento que sea como una comodidad el quedarme, sino, por ejemplo, en la época de mis abuelos, cuando estaba apenas el auge de la revolución industrial, había mucha demanda de obreros, de carpinteros, de gente que tenía que hacer oficios, trabajos que requerían muchísimo esfuerzo, pero estaban muy bien pagados. Sí, claro. A los 20 a lo mejor ya tenías lo suficiente para comprar un terreno y a lo mejor para empezar a adquirir un auto y ya tenías un hijo. Era más sencillo en cuestión de económico. No digo que fuera más fácil porque involucraba un esfuerzo físico. Después esa generación los tuvieron ustedes,
y ustedes como que tuvieron el chance de especializarse, como de estudiar, no especializarse, sino de tener una carrera, ¿no? Médicos, abogados y todo ese tipo de profesionistas. Ya para nosotros, somos muchísimos y como el poder adquisitivo se ha disminuido muchísimo, nosotros tenemos que tener como estar especializados para sobresalir en nuestra área, porque aparte, pues, el ejemplo que estaba yo hablando era de tener un sueldo mínimo de 12,000 pesos. Y estamos hablando de una mensualidad de 4,000 pesos, creo que es así más o menos el estimado, sin tener en cuenta el enganche de los 200,000 pesos que cuesta una casa. Y estamos hablando de una casa promedio de 1,000,000 de pesos. Entonces, en cuanto a propósito de vida, pues sí me he preguntado por mi propósito de vida, pero más que nada me he preguntado es cómo voy a solventar mi vida actualmente. Ok. Hay cosas más urgentes, ¿no? No que sean cosas más urgentes, porque yo creo que es muy importante el propósito de vida. Sin embargo, siento que tienen que estar todas estas áreas cubiertas, como habías dicho, claro, ¿no? El tener cubierto el dónde estoy, dónde me voy a mover y cuáles son los medios para alcanzar este propósito. Ok. Yo más que una pregunta, quiero hacer una observación, porque bueno, soy su mamá y yo pues he conocido todo este proceso de Iván, desde mi lado como mamá, ¿no? Porque él es experto desde su lado como hijo. Iván, cuando estudió comunicaciones fue porque no tenía otras opciones para poder estudiar cine, porque le pusieron la condición de que aquí o aquí, ¿no? Porque económicamente no se podía sostener el mandarlo a otra universidad. Eligió comunicaciones para luego especializarse en cine, pero resulta que comunicaciones no era comunicaciones, era periodismo. Entonces él dice, le jugué a la independencia. No le jugó a la independencia en ese momento, fue después. Porque lo que quiero puntualizar aquí es que yo a Iván siempre le dije, ¿no eres feliz en comunicaciones? No, mamá, porque estuvo 2 años, probó 1 año, desde el primer año me dijo que no le gustaba. Entonces yo le dije, espérate tantito, a lo mejor te gusta después. 0, siguió con periodismo la línea de esa carrera. Fue ahí cuando le dije, ¿qué quieres hacer? Me dice, quiero irme a Puebla a estudiar cine. Le dije, va. Y fue cuando se fue. Y él era feliz, le costó 1 año porque a la primera no entró, le entró a la segunda, a la BUAP, orgullosamente, pero entra en enero entraste. Del 2020. Entró en enero de 2020. En febrero hubo un paro. Y en marzo la pandemia. Valió cheto. Sí. Entonces, cuando él regresa, es cuando les platica de esta situación y es cuando él decide ser autodidacta y dedicarse. Y sí lo hizo. O sea, Iván se fue a Ciudad de México a emprender, a hacer sus... Pero lo que yo quiero llegar es que yo lo que observo es que las generaciones de Iván pueden caer en un ay, ¿cómo les puedo decir? Pueden caer en el riesgo de no escucharse qué es lo que realmente las hace feliz y confundir el deber ser. Ajá. O sea. Con el deber ser. O sea, yo tengo esta vocación, soy feliz con esto, pero tengo que dar números para poderme mantener, ¿no? Entonces, lo que yo platicaba mucho con Iván era, hijo, tú trabaja de lo que puedas trabajar y tú consideres que puedes capitalizarte, pero no dejes de lado lo que te haga feliz. Lo que te hace feliz, que son tus sueños, lo que es tu sueño, ¿no? Y así fue. Pero entre esta combinación, para ellos en esta época, por lo que él explica, es más difícil. Sí. Mucho más difícil. Entonces, yo lo que te quiero preguntar, Iván, es, actualmente, el día de hoy, ¿cómo te sientes con las decisiones que tomaste a tus 26 años? Para ejemplificar un poco el hecho de que tú, yo te considero así, no sé si me estoy equivocando, has tratado de seguir tu vocación trabajando en empleos que no son tu vocación, pero son tu medio para poder subsistir, pero no desfocalizarte de lo que realmente es tu felicidad para ti, que es tu vocación.
Claro, primero que nada quiero partir por el hecho de que realmente soy consciente de que soy una persona muy privilegiada. A pesar de que quizás no he podido estudiar lo que he querido hacer, tengo 2 padres que me ayudan a solventar mis proyectos, que tengo una casa, tengo un techo y afortunadamente tengo pues un lugar en donde estar y en donde desenvolverme. Me gustaría partir de eso porque para muchas personas de mi edad eso no es tan fácil o no tienen acceso a eso. Sin embargo, no por la cuestión de que tenga este privilegio, quiere decir que no me preocupe o que no me haga esas preguntas que tú me mencionas, ¿no? Pero siento yo eh, que mi posición me hace sentir de esta forma, pero no me exime de sentirme a veces con la presión de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a conseguir mantenerme mientras hago lo que disfruto y encuentro mi propósito de vida? Que sinceramente pienso que para nuestra generación es como algo eh, que realmente nos preguntamos constantemente, porque al menos yo crecí con el libro de Víctor Frank, que es El hombre en busca del sentido, y nos lo inculcaron muchísimo en el bachillerato, tienes que encontrar un sentido a tu vida, tienes que encontrar un sentido a tu vida, sobre todo por la parte de humanidades. Tenía un maestro de filosofía que pues hablaba precisamente de esto, ¿no? Y yo este enfoque pues sí lo he estado buscando, pero siento yo que estoy como si nada estuviera claro, como si todo estuviera, pues de alguna forma no fuera tan cimentado. No, siento esta parte de la presión, pero también soy consciente que tengo mucha ventaja. Entonces, a veces como que pienso que me estoy ahogando en un vaso de agua y luego es como una crisis existencial como de, bueno, a mi edad ya hay varias personas que ya terminaron su carrera y yo qué estoy haciendo, ¿no? Pero pues por otra parte también digo, bueno, todas las ventajas Claro. que tengo. Sin embargo, creo yo que lo importante es el enfoque, no ver el qué sí tienen algunos o qué no tienen algunos, sino ¿Qué es lo que quiero yo? Qué quiero yo y qué puedo lograr con lo que quiero. Porque bueno, si actualmente me preguntas cómo sientes que está desempeñando, cómo te estás desempeñando en tu vida o cómo sientes que están fluyendo las cosas, yo siento que están fluyendo muy bien. Si bien no todo está saliendo como quiero que salga, gracias a la psicoterapia y a mi querida psicóloga, he aprendido a darle un enfoque a lo que realmente quiero hacer y no el cómo no sucedieron las cosas como quería que pasaran. Y darle un significado precisamente a todos esos caminos que he recorrido gracias a que las cosas no salieron como yo quería que salieran. Claro. O sea, es lo que decíamos hace rato. Para lograr tener tu propósito de vida es un trabajo y un proceso interno. Y eso es lo que estás diciendo. Así fue como tú lo has logrado obtener. Yo te quisiera preguntar otra cosa. ¿Cómo crees que lograste darle prioridad siempre, porque yo así te vi, el no perder la visión de dedicarte a lo que te causa pasión, felicidad, satisfacción, a pesar de todo lo que has vivido? ¿Tú qué crees que te ayudó a ti el no perder tu ser esencial? Bueno, creo que mi narcisismo. No, yo realmente pienso que hay que tener un cierto grado de egoísmo. Porque al menos mi visión era, hay mucha gente como ustedes que querían desde chiquitos crecer para ayudar a los demás. Yo decía, yo quiero ser adulto y que todos me miren a mí. Entonces, una superestrella. Que yo decía, yo no quiero ser doctor, yo no quiero ser abogado, yo no quiero ver por los derechos de los demás, a mí solamente me importa hacer mi arte. Dije, entonces, si yo me dedico en una carrera que me vaya a ser bien pagada, pero a costa de servir a los demás, que la verdad pienso que es demasiado egoísta, pero apenas esa es una visión que ha cambiado ya con el paso del tiempo. En ese entonces para mí era, pues mejor lo apuesto a todo y que a lo mejor
tenga el chance de perderlo todo a quedarme en un trabajo el resto de mi vida que no voy a disfrutar. Les voy a explicar por qué pasa esto, y esto es un buen ejemplo. Por la herida de rechazo de Iván, las personas que tienen esta herida son personas muy introyectivas, son muy artísticas, son muy ensimismadas, desarrollan esta capacidad de... Abstracta. Sí, esta capacidad de poder ser escritores, artistas, cantantes, actores. Por eso y muy perfeccionistas. Y muy perfeccionistas, porque la herida de rechazo te hace ser muy introyectivo, todo hacia adentro, muy reflexivos. Por eso, dice él, lo dice de chiste, de su grado de narcisismo, pero más bien es un lado, porque él siempre de alguna manera, le atrajo mucho el ser un artista. Por eso él, su sueño... claro de que quería que lo miraran. Exacto. ¿Y cómo? Y de alguna manera, ¿cómo? Pues ser cineasta, claro, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Claro. Entonces, por eso es muy importante que tengan un proceso psicoterapéutico. Pero bueno, ya les voy a decir en las conclusiones cómo lo van a lograr. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría que nos compartiera si en estos momentos de frustración en donde no tenías como una visión clara de en qué momento lograrlo o que no se te daban las cosas o cuando saliste de la carrera, si en algún momento caíste en alguna situación emocional, ¿no? Con la que tú solo no pudiste. ¿Y qué nos recomendarías? Sí, y bueno, no fue una vez, fueron muchas veces. La primera vez fue cuando me di cuenta en comunicación que no estaba estudiando una carrera que realmente quería. A mí ya se me había cerrado el mundo ahí. Yo dije, esto voy a hacerlo toda la vida, no tengo nada que hacer. Posteriormente tuve la ayuda de un muy buen amigo que quiero mucho, que se llama Alejandro, y me metió a un curso muy cuestionable éticamente, pero me ayudó porque me dio ese frenesí para decir, lo dejo todo, y después entré en depresión porque dije, ¿por qué lo hice? Por el curso, o sea que era muy bueno. Pero luego me salió la oportunidad de poderme ir a Puebla y Ok. aventarme, y dije, bueno, ya perdí una carrera, yo dije, ¿qué más puedo perder? Entonces, pero sí caí en estos como baches emocionales, por así decirlo. Y realmente creo que sí es importante, bueno, no creo, realmente es importante tener un propósito de vida, pero el propósito de vida, como decías tú, no se puede enfocar en algo material, sino algo más trascendental, ¿no? Entonces, yo a lo largo de los años me di cuenta que las cosas que había aprendido podía ayudar a las demás a través del arte a encontrar un sentido y resignificar la vida que a lo mejor pareciera que en un principio no tenía un propósito, ¿no? Pero sí caí muchas veces en estos baches emocionales, sí caí en la depresión. De hecho, para mí no es difícil hablarlo, pero sé que es algo delicado, pero yo lo llegué a considerar varias veces el quitarme la vida. No lo ejecuté ni tuve intentos como bueno, ideación, creo que es más fuerte hacerlo, pero tenía estos pensamientos recurrentes y sí hubo un tiempo cuando estuve en Puebla, que estuve solo, que para mí fue como una alternativa, pero siempre fue esta incógnita, el mantener la incógnita de, bueno, ¿y qué pasaría si me permito vivir un poco más de tiempo? ¿No? Siempre fue esta incógnita, esta curiosidad y sobre todo el mantenerse cerca de la salud mental, porque exacto. yo reconozco que fue gracias a los procesos psicoterapéuticos, primero con Luz del Carmen y posteriormente con Ingrid, los que me ayudaron a no enfocarme en lo gris, sino ver hacia la luz, por así decirlo. Claro. Entonces yo recomendaría a los jóvenes de mi edad que precisamente se enfoquen en el mundo que quieren y no en el mundo que tenemos, y que vayan encaminados de la mano de la terapia, porque la terapia para muchos es, ay no, es que yo no necesito terapia porque soy muy inteligente, y no se pone en duda eso. La terapia creo que no es
algo que necesitan los tontos, sino como así como nos enfermamos del cuerpo, también nos enfermamos de la mente. Y la ayuda de un psicoterapeuta, pienso yo, consiste en hacerte ver las herramientas que tú ya tienes dentro y trabajar contigo con todo eso que tú ya tienes. Pero no es que el psicoterapeuta te vaya a resolver la vida, Claro. o te va a dar consejos para salir de ahí, o que te vaya a decir qué es lo que tienes que hacer. No, sino que tú, a través de tu historia y conociéndote, y el psicoterapeuta desentrañando lo que hay dentro, vamos encontrando de la mano esa solución. Ok. Esto que comenta Lorena es muy cierto, ¿no? O sea, el proceso para llegar a tu propósito de vida puede estar por muchos baches, Ujú. o sea, muchas altas y bajas, porque es un proceso. O sea, es un proceso y no se nos da tan fácil como a mí y a ti, que desde chiquitas sabíamos que nuestro propósito era ayudar a la gente. Ni siquiera sabíamos que se llamaba propósito, Ajá. pero lo sentíamos, esta necesidad de ayudar a la gente, ¿no? Y lo que decía Iván hace rato es muy, muy, muy fuerte. Claro. Y te agradecemos, Iván, que algo Que lo así hayas compartido. lo hayas compartido, porque esto no es cualquier cosa. Pero yo lo que les quiero decir es que padres de familia, jóvenes, público en general, aprendan a normalizar que en todo proceso puedes caer, pero te puedes levantar. Puedes a lo mejor sentir que retrocedes, pero no es un retroceso, simplemente es un bache. Y los pensamientos suicidas, todos, en algún momento de nuestra vida lo podemos tener. Pero ¿qué sucede? Luego vamos a hacer un podcast de esto. Los pensamientos suicidas, estos pensamientos son muy recurrentes en ciertas etapas de la vida, pero no se habla de eso. Claro. Porque cuando el hijo te dice, mamá, ¿pero cómo? Si tú lo tienes todo. No pienses esas cosas. Cuando Iván, no lo atraigas. Sí. Cuando Iván me dijo esto, me dijo, mamá, tengo que hablar contigo y te tengo que decir qué me está pasando, y me lo dijo. Yo le dije, qué bueno que me lo dices, gracias por tu confianza, tienes que ir a terapia, pero en algún momento en algún momento tenía que pasar este pensamiento en tu vida. Y me dice Iván, ¿cómo? Iván se quedó así, ¿cómo? ¿Te acuerdas de esa conversación que tuvimos en Ciudad de México? Le dije, sí, Iván. Es muy común tener pensamientos suicidas. Pero no me quiero desviar. A lo que quiero llegar es a esto. Denle voz a sus hijos. Escúchenlos. No estigmaticen ni tampoco etiqueten ni tampoco satanicen lo que sus hijos sienten. Es importante. Ya hicimos un podcast de cómo gestionar emociones. Escúchenlo. Entonces, y no los comparen con ustedes cuando tenían su edad. O sea, el hijo perenganita ya terminó la carrera, ya Sí, se compró un carro. Sí. Exacto. No comparar ni con padres ni con hijos de otros padres. Yo a tu edad ya tenía coche, ya tenía una casa y ya tenía hijos. Exacto. ¿No? Esto es a lo que queremos llegar. O sea, ¿cuál es la conclusión para mí? Es importante que respeten el ser esencial con el cual nacen sus hijos. ¿Y qué es esto? Es respetar sus gustos, sus aspiraciones, sus sueños, lo que le hace feliz, porque si tu hijo nace en una familia de médicos, no necesariamente tiene que ser un médico, pero resulta que a este niño le encanta la música, pues entonces foméntale el que estudie música. Y tú no sabes si puedes ser un concertista, porque mucha gente de nuestra época, amigas mías, sus hijos era de que, ¿tú crees que esta niña se quiere dedicar a ser escritora? Y yo, ¿y qué tiene? Se va a morir de hambre. Se va a morir de hambre. A nosotros, ¿qué nos decían? ¿A mí qué me decían? ¿Qué estás estudiando? Psicología. Te vas a morir de hambre. Sí. ¿Y qué creen? No nos morimos de esto hambre. Vivimos, ¿sí o no? Claro. Sí. Las tres vivimos de la psicología. Claro, exacto. ¿Sí? Entonces, también pueden vivir. ¿Saben por qué? Y esto es lo que yo quiero concluir en esto. 1, respeten el ser esencial. Porque si ustedes respetan el ser esencial de sus hijos y de ustedes mismos, van a saber elegir lo que quieren dedicarse y serán muy felices. Y si eres feliz, le vas a poner
toda la pasión y todo el empeño y trabajando en eso, el dinero va a llegar por añadidura. Porque si tú enfocas las cosas al revés y estudias una carrera por tener dinero, ¿qué crees? ¿Tú por qué crees que hay tanto profesionista frustrado con jeta a la hora de que tú llegas a un establecimiento? Porque se están dedicando a algo que no les gusta, que les puede dejar dinero, ¿no? Pero muchos chavos han de decir, pero ¿cómo crees si yo necesito mantenerme? Entonces es lo que decía Lorena, búscate una fuente de ingresos que te pueda sostener, ¿no? Para que puedas de alguna manera continuar con tus sueños, porque eso es lo que hace Iván, lo que hizo Iván mucho tiempo. En Puebla y en Ciudad de México se dedicó a otros trabajos, ¿sí? Para poder continuar con cine, porque de cine nos iba a mantener al principio. Entonces, búscate una fuente de ingresos que te dé estabilidad, ¿no? Y a la par no sueltes tus sueños. Y en algún momento vas a poder concretar tus sueños y trabajar en eso. Claro. ¿No? Sí. Yo concluiría lo siguiente. Se lo digo mucho a mis pacientes que están entre los 20, 25 años, más o menos, ¿no? Esos primeros 10 años, de los 20 a los 29 vamos a ponerle, son tus primeros 10 años como adulto. Como adulto vas a vivir el resto de tu vida. La infancia y la adolescencia se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto que no esperamos y no deberías esperar que a esa edad de los 20 a los 25 ya lo tengas claro todo. Claro. Apenas estás debutando como adulto. Apenas te estás dando cuenta de cómo es el mundo, porque el mundo como te lo cuentan tus papás, ese mundo ya no existe, ¿no? Exacto. Y tus papás, es otra realidad. Sí, muchas veces tus papás ni siquiera conocen el mundo actual, porque siguen sosteniendo lo que ellos conocieron. Entonces, con esa premisa, mi recomendación es conscientemente no presionarse. Porque por eso yo digo que es la segunda adolescencia. Estás conociéndote a ti en un mundo pues prácticamente inexplorado, ¿no? Por lo tanto, los primeros 10 años como adulto son para encontrar qué cosa y qué onda contigo. Claro. ¿Sí? No estás tarde. Que si tienes 25, que si tienes 26, que si tienes 27 o los veintitantos que tengas y todavía no estás en el trabajo que quieres, todavía no terminas la carrera, todavía no tienes hijos, todavía no encuentras a tu príncipe azul o a tu princesa encantada, no estás tarde. No, porque estás en el proceso. Exacto. Entonces, mi recomendación es que normalicemos el proceso. Así es. ¿Sí? Que lo normalicemos y eso les aseguro que una vez te quita el peso te quita el peso, aprendes a manejar mejor las emociones, aprendes a manejar la ansiedad, aprendes a manejar la frustración que te va a acompañar el resto de tu vida adulta y te prepara para tu propósito, ¿no? Porque si quieres tener dinero, pero no te gusta trabajar en lo que trabajas o en sí no te agrada la actividad del trabajo, no estás listo para tener dinero cuando lo tengas. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos disfrutar el proceso, pero sobre todo ser congruente. Yo concluiría con que no te compares. En este momento hay mucha presión social y como todos nos comunicamos, es muy fácil que digas, estoy frustrada porque no he podido viajar alrededor del mundo. Y Perenganita ya lo hizo, entonces ya no tengo propósito de vida. Entonces, no compararte, hacer como un trabajo de introspección muy profundo en donde realmente identifiques qué es eso que te llena. Claro. Y no ser objetiva, de no buscar cosas irreales, por ejemplo, estar consciente de cuál es tu situación. Claro. Porque a lo mejor la situación de Iván es una, Sí. pero a lo mejor hay jóvenes como Iván que ya tienen una responsabilidad de familia. Ajá, que no son privilegiados. Exacto. Entonces, esta persona que está trabajando porque le tiene que dar de comer a sus hijos y piensa, es que yo quería ser bombero, pero pues tengo que trabajar de albañil porque tengo que darle de comer a 5 bocas, ¿no? Es que dentro de esas
facilidades que tiene, de los recursos que tiene a su alcance, sí ver, bueno, esto es lo que tengo ahorita, pero ¿qué me daría a mí el propósito de vida más adelante? Entonces, sí, es algo que lo tengo que hacer y no me voy a estar frustrando y latigando porque no tengo ahorita los recursos para lograr eso que quiero. Claro. Que debe de estar alineado a la realidad que estamos viviendo. Sí, claro. O sea, sí, se trata de que sigas tus sueños, pero Exacto. que estés aterrizado también. Claro, porque si no entras en estados de ansiedad, Exacto, que difícilmente, que van a dificultar más el que logres esos sueños porque vas a permanecer frustrado, enfermo, claro, agotado, exacto. o muy probablemente en algunas otras situaciones de adicciones que retrasen tu propósito de vida. Claro. Exacto. Miren, yo les quiero recomendar algo y esa va a ser mi última intervención. Algo que yo quería mencionar desde hace un rato, pero no se dio la oportunidad, es lo siguiente. Cuando yo era una niña, y aunque yo sentía que yo quería ayudar a la gente, sí me preocupaba, en algún momento me preocupó a qué yo me iba a dedicar. Y a mi mamá le pregunté, cuando yo estaba en primero de secundaria, oye mamá, ¿y qué voy a estudiar? Y mi mamá sabiamente me contestó, a lo que más te guste. Y no te estreses por eso, porque llegará el momento en que lo vas a saber. O sea, mi mamá no estudió una carrera, estudió una carrera corta, ¿no? Ella en aquella época la carrera se llamaba taquimecanografía. Secretaria en taquimecanografía. Yo sé taquimecanografía, ya no sirve para nada, pero no, ya no. sé cómo Useless. se escribe. No, sí sirve, gancho F. Sí sirve, sí sirve. Ah, claro, cuando haces tus apuntes para tus pacientes. Patas de araña. Los claro. Niños, bueno, y eso a mí me ayudó muchísimo. Siento que mi mamá siempre respetó mi ser esencial, sin saberlo, sin saberlo. Y cuando llegué al bachillerato, le volví a hacer la pregunta a mi mamá. Oye, mamá, es que no sé a qué dedicarme. Si a la psicología, lo que más te guste, Edith. Dedícate a lo que más te guste. Y les puedo decir que si ustedes respetan eso, van a hacer todo lo posible por hacerlo bien, porque es algo que te gusta. Y eso te va a dar por añadidura, como lo dije hace rato, el bien económico. Porque si haces bien lo que haces, pues aquí el ejemplo, 3 ejemplos. Nosotros nos dedicamos a una práctica más difícil porque nosotros no trabajamos para una empresa. Trabajamos de la práctica privada. Vivimos de la práctica privada, que es más difícil. Y nosotras se lo podemos atestiguar. Se puede vivir de eso, de lo que te apasiona, de lo que te gusta. Eso es lo que yo puedo recomendarles. Yo quiero agregar algo, que también es válido de que el propósito de vida cambie a media vida. Y siempre es posible reinventarse. Siempre. Sí, así es. Conforme a la madurez que vayas obteniendo, ya dije, las prioridades van a ir cambiando. Y siempre puedes decir, bueno, esto ya no me está haciendo sentir feliz, ya no me está haciendo sentir cómoda. En mi caso fue de trabajar muchos años en empresas, el decir yo ya quiero tiempo para mí. Y me empecé a frustrar, me empecé a deprimir. Y cuando tuve la oportunidad de rescatar la otra parte de esta carrera tan vasta y tan importante como es la psicología, tuve la oportunidad de decir, bueno, ya trabajé mucho tiempo en las empresas, creo saber todo lo que tenga que saber de recursos humanos y ahora me voy a dedicar a la práctica clínica. Y esto es reinventarse con responsabilidad, porque no es como que nada más vengo a chapucear, ¿no? O sea, me tuve que preparar en esta parte en donde yo quería ahora desarrollarme. Claro. Y tuve que cambiar formas de hacer las cosas, tuve que adaptarme. Y lo estoy disfrutando mucho. Y me siento muy satisfecha y creo tener otro propósito de vida aparte de tener mi rancho para los gatos. El hecho de seguirme dedicando a la práctica clínica y ¿por qué no? Luego de Manuel Hernández Parcube hasta hacer un libro. Claro, Claro. ¿no? Exacto. Porque lo que pasó con Lorena es cierto. O sea, Lorena se dedicó, se descubrió en sus 20 y tantos, ya saliendo de la carrera, que se quería dedicar a la psicología laboral.
disfrutaste y viviste esa etapa, Sí. ¿no? Decidiste retirarte, ¿no? Y Sí. regresar a Veracruz, porque ella trabajaba en Cancún. Regresas a Veracruz y ya querías dedicarte pues a dar clases, bla, bla, ya. Y ya fue cuando le digo, ¿y si estudias la especialidad? ¿Te acuerdas? Y que el estudio. Me recordó. Y he aquí, Lorena, ¿no? Y aquí. Entonces, ella cambió sus propósitos de vida, pero es feliz. Y yo quería ser criminóloga, pero soy muy feliz siendo psicoterapeuta, ¿no? Claro. Se puede cambiar. Es cierto lo que dices. Sí. Es cierto. De hecho, ahora quiero estudiar veterinaria en línea. ¡Ay! Pues dale, manita, te llevo a mis gatos. Sí, Pero De les verdad, vamos a bueno. explicar por qué. Lo que pasa es que Lorena es una apasionada de los animales. Claro, Entonces, es congruente con es ella. congruente. Ya ando Sí. preocupada que pudiera tener el síndrome del arca de Noé. Me acabo de preocupar. Bueno. Pero bueno, ese es otro podcast. Ajá. ¿Y tú, Ingrid? ¿Qué recomendaciones tienes? Ya No las sé. dije. ¿Ya las ¿Ya? dije? Ah, ok. Bueno, perdón. Bueno, Entonces, Iván, gracias. Ya cumplimos con lo prometido. con lo prometido. Este es nuestro manager, Productor. productor, y la mano que mece la cuna. Y bueno, ¿algo que quieras agregar, Iván? Bueno, pues gracias por recibirme y darme atención. Propósito Lograr cumplido. mi sueño. Cumplí Son sus momentos Claro. de felicidad. Sí. me siento realizado. Bravo, bien por Bravo. ti. Pues bueno, desearles un excelente 2024 con Claro. mucha salud mental y Ujú. que si en algún momento necesitan ayuda, no duden en llamarnos. Claro, sí. Así es, y por favor sigan, por favor, escribiéndonos sus ideas. Ya ven que sí les hacemos caso. Así es, sus sí. ideas, sus propuestas, sus preguntas. Y pues nosotras somos Psicoterapeutas.